El acta de la sesión 22ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 23ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Un correo de don Simón Pinto, investigador legislativo de Acción Educar, Centro de Estudios dedicado al análisis de políticas públicas en materia de educación, por el cual remite un informe sobre los costos de las disposiciones del proyecto de ley que regula los derechos de estudiantes de educación superior en situaciones de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependiente, que deberán ser cubiertos por el Estado y que ascienden a 10.279 millones de pesos, detalle que se encuentra en el archivo que acompaña. Luego se ha recibido un correo de la presidenta de la Fundación Chile Mujeres, señora Francisca Huneman, y a la directora jurídica, señora Claudia Vigand, por el cual remiten los siguientes documentos: modelo de diversidad de género en los directorios y reporte de indicadores de género en las empresas de Chile 2021, en relación con el proyecto de ley iniciado en mensaje del presidente de la República para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. Se ha recibido una solicitud de audiencia a través de la plataforma de ley del lobby enviada por la diputada Castillo para la señora Macarena Vallejos Tolosa con el objeto de hacer sugerencias respecto de la mujer y el comercio ambulante. Y finalmente un oficio del Ministerio Público por el cual da respuesta a una consulta de la Comisión y en el cual remite información estadística sobre el delito de acoso sexual establecido en el artículo 494 ter del Código Penal. Eso es todo, Presidenta. ¿Quiere ver cómo es esto? Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Barchesi tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Quiero pedirles que invitemos a Patricio Cuevas a exponer sobre el proyecto de los directorios. Él es estudiante de doctorado de Derecho Comercial y creo que sería muy bueno tener una mirada académica del proyecto de ley. Perfecto, diputada. ¿Habría acuerdo para que venga a exponer la persona que indica la diputada Barchesi? Perfecto. Acordado. Bueno, desde ya y aprovechando la solicitud de la diputada Barchesi, se me ha sugerido invitar también a la presidenta del CEP, a la Comisión de Mercado Financiero, a la Fundación Chile Mujeres y al Instituto de Directores de Chile. Principalmente atendido que estas son instituciones que están día a día en contacto con las mujeres que podrían ser directoras y así también aprovechamos de generar una hoja de ruta respecto de este proyecto, si a las demás les parece, para acordar a estas personas que mencioné. Para el que está número 1 en tabla ahora, el de directorio de cuota de género en los directorios sociedades anónimas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, habría acuerdo. Presidenta, me están diciendo en Secretaría que hay una chilena residente en España que quiere estar visitando. Hay una solicitud acá, aprovechando que estamos en puntos varios. Secretaria tiene la palabra. He recibido una solicitud de una persona que quiere estar como presenciando esta comisión, que es chilena residente en el extranjero y que está con su familia, entonces simplemente como para ver el funcionamiento de la comisión. Se llama Carolina Fernández. ¿Habría acuerdo para que pueda ingresar a ver la sesión? ¿Sí? Perfecto, ningún problema.
Perfecto. Bueno, si es que nadie más quiere tomar la palabra sobre puntos varios, me gustaría... Sí, dígame, Camila de la Maza. Bueno, saludarla, lamentablemente ya tuvimos que conectarnos a la distancia, saludar por su intermedio a usted y a toda la comisión. Estuvimos en conversaciones con nuestros colegas del Ministerio de Educación y queríamos ver la posibilidad, si es que el plazo de indicaciones al proyecto de Yo Cuido, pudiéramos extenderlo hasta la primera semana de enero, Presidenta. Dado que estamos en conversaciones dentro del Ejecutivo y tanto en Mineduc como nosotras hemos tenido varios proyectos en paralelo y nos quedan algunos temas pendientes, entonces queríamos solicitar a la comisión si es posible extender ese plazo hasta la primera semana de enero. Muchas gracias. Bueno, estuvimos justamente conversando sobre ese tema antes de que partiéramos la sesión y bueno, aquí estoy con dos de las autoras del proyecto, las cuales me señalan que por ellas ningún problema. De hecho, podríamos fijar el plazo para indicaciones para el día martes 3 de enero hasta las 12 de la noche para que el día 4, que es la próxima sesión de comisión que vamos a tener luego de esta semana legislativa, podamos en ese momento recibir las indicaciones e iniciar la tramitación en particular del proyecto de ley que está hoy número 2 en la tabla. ¿Sí? ¿Habría acuerdo para eso? Sí, perfecto. Muchas gracias a ustedes por estar ahí apoyando estos proyectos que son tan importantes. Bueno, y en relación a lo mismo, hoy día es un día importante para nosotras las mujeres, ya que se conmemora un año más del Día Nacional contra el Femicidio en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, creo que además de la promulgación de la denominada Ley Antonia el día de hoy desde La Moneda, también se hizo un anuncio que es muy importante en relación al proyecto de ley que hemos estado tramitando durante buena parte de este año, que es el proyecto que crea un régimen de reparación y protección integral a las víctimas de femicidio y sus familias, y se ha anunciado el ingreso el día de hoy de un paquete de indicaciones en las cuales además viene incorporada una pensión para los hijos e hijas de las víctimas de femicidio, lo cual por supuesto recibimos con mucha alegría. Creemos que es una deuda que tenemos pendiente como país, y esto evidentemente es un aporte muy importante, así que ya que acabamos de acordar correr el plazo para las indicaciones del proyecto que teníamos pensado para el día miércoles, vamos a citar para conocer esas indicaciones este día miércoles y poder seguir dándole tramitación a este proyecto que es tan importante y central para nuestro país. Así que además de, por su intermedio, Camila, enviarle también los agradecimientos al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que bueno, estuvimos con la ministra hoy en La Moneda, y bueno, creemos que hay que reconocer algo tan importante, y además también el hecho de que patrocinen el proyecto de ley. Así que eso quería mencionar, y vamos a pasar... Sí, por supuesto. Dígame. Solo decirle que desde el Ejecutivo estamos muy contentos de haber podido patrocinar con esto este proyecto. Agradecerle a usted por su intermedio, a las diputadas que integran la comisión actualmente y las que la integraron en el momento de la presentación de dicho proyecto, dado que nosotros también estimamos que es un tema pendiente que el Estado tenía, y esperamos avanzar en ese sentido. Muchas gracias, Presidente. Gracias a ustedes. Entonces, partimos con la orden del día. El punto número 1 de la tabla consiste en continuar con el análisis del proyecto de ley iniciado en mensaje del Presidente de la República para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales, boletín número 15.516-34, con urgencia calificada de simple. Para estos efectos... No. Ahí está. Para estos efectos, entonces, se invitó a la directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile, que lo mencionamos recién hace un ratito, señora
Fadua Gajardo. Le damos la bienvenida, le dejamos la palabra y también le damos la bienvenida a nuestra subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, que se encuentra acá presente también junto a su asesora correspondiente y su asesor también. Así que bienvenidos, bienvenidas y tiene la palabra. Ahí sí, perfecto. Nada, muchas gracias y la idea hoy es poder hacer una pequeña presentación contando algunas cifras y quizás poniendo en perspectiva lo que significa una ley de cuota o mujeres en el directorio. Específicamente estamos hablando de empresas abiertas a la bolsa, a quienes son reguladas por el mercado financiero. Y me gustaría partir con esto, entendiendo un par de elementos que son relevantes. El Instituto de Directores es el Centro de Gobierno Corporativo. Nosotros tenemos una alianza internacional con el IOD de Londres. Certificamos a hombres y mujeres para ser directores de empresa a nivel internacional hace más de 10 años. Yo te diría que en los últimos 3 años probablemente ha sido como más el boom de cara a Chile, porque para ser director de empresa hoy día no es un requisito formarte como director de compañía, ni tampoco tener una certificación internacional que valide en el fondo tus competencias técnicas y profesionales. Por quienes entonces lo hacían, finalmente lo hacían por un tema obviamente de que consideraban relevante para estar como parte de un directorio de una compañía en donde tú tienes responsabilidades civiles y penales, el tener que formarte. Dentro de estos procesos, más allá de la formación, también realizamos investigación y los últimos estudios, que quizás solamente quise traer un dato que me parece relevante, que tiene que ver con la evolución del gobierno corporativo de nuestro país, es que la última encuesta que hemos realizado, que se presentó al mercado, en donde participaron accionistas, inversionistas internacionales, locales, analistas de mercado, 455, que es una muestra bastante importante para lo que nosotros estamos hablando, que los directorios, el governance de una compañía son círculos muy pequeños por los cuales uno toma ciertas decisiones. Y este modelo de gobierno corporativo que nosotros estamos instalando tiene 5 pilares y dentro de los 5 pilares fueron presentados a la OCDE. Me tocó hace ya 6 años poderlo presentar como un modelo para Latinoamérica, que es un modelo completamente distinto a lo que vemos en Estados Unidos, dado que en Estados Unidos no tienes un pacto controlador dentro de las sociedades, que es muy diferente a cómo funciona en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, dicho resultado, quizás solamente, y después ya les dejo la presentación completa, solamente lo que nos está diciendo en los últimos años es que la calidad de nuestro gobierno corporativo aún sigue siendo deficiente. Y sigue siendo deficiente y en las explicaciones de muchos tiene que ver porque aquí lo que ocurre es mucho group thinking. Tenemos los mismos directores que se repiten en distintos directorios y es lo que hemos visto también en los últimos casos que han sido de connotación pública, de cara a donde se comparte cierto tipo de información. Y adicionalmente con eso tenemos las mismas personas que van rotando en los distintos tipos de directorios, tanto en los holding como también en las compañías que son abiertas o cerradas de nuestro país. ¿Eso qué significa? Que finalmente vemos homogeneidad de pensamiento, vemos que no existe una diferenciación respecto de lo que está aconteciendo en los directorios de las empresas. Y se supone que el directorio no solamente se debe al stakeholder inversionista, sino que se debe a todos los stakeholders de la sociedad. Entonces, quise dejar este dato como algo general y relevante. Después, uno de los elementos que en general importa y que siempre nos preguntamos es por qué hacer ingresar mujeres a los directorios. El 30% de representación femenina puede aumentar hasta un 6% del EBITDA de la compañía. Y eso es algo relevante no solo por el ingreso de mujeres, sino que el tener perspectivas diferentes te hace el poder ver y revisitar los temas de manera completamente distinta. Eso es lo que nos hace también es minimizar los riesgos que tienen las compañías cuando nosotros todos tenemos las mismas competencias, las mismas habilidades, miramos exactamente lo mismo. Cuando la mesa es diversa, somos capaces de complementar el aprendizaje, somos capaces de poder indicar finalmente acciones que tengan que ver con temas o materias, por ejemplo, ESG, que son ambientales, sociales y de gobernanza, que hoy día no están siendo cubiertas por las 4 profesiones que hoy día están compuestas en su mayoría en los directorios de nuestro país. ¿Qué más?
Se ha dicho en términos generales que hasta en un 70% tú puedes aumentar tu reputación de marca, y eso es porque estás mirando a todos los stakeholders, ya no tienes una sola mirada dentro de los directorios. ¿Cómo está funcionando el tema de mujeres en la estructura organizacional? Vemos en términos globales que la estructura de mujeres, por ejemplo, en Europa hoy día ya no solo mujeres, sino que también estás viendo el tema de ingreso de mujeres de color. Ves también que hay otras perspectivas respecto a los temas de diversidad que hoy día son relevantes de tener presente y que probablemente a futuro a nosotros también nos van a acontecer dado cómo está cambiando y se está recomponiendo nuestra sociedad. Vemos que el ingreso de mujeres en C-suite, que son cuando tú llegas a un nivel ejecutivo, llega solamente un 19%, y ya desde ahí en adelante tú ves que en el fondo esta brecha se va cortando cada vez más. Mujeres en directorios chilenos hoy día somos solo un 10%, en sociedades anónimas abiertas es bastante bajito. El 47% de los directorios hoy día no cuentan con ninguna mujer en sus directorios. Y el 68% de los directorios solo cuentan con una directora, ¿sí? ¿Cómo lograr paridad? 50-50, hombres y mujeres, tomaría 64 años más, así que yo no estaría viva para poder ver que tendríamos paridad de género en nuestro país, lo cual me parece que no es menor para tomarlo como un desafío como mujeres y como sociedad. ¿Qué más relevante? Comparaciones de presencia femenina en directorio con otros países. Vemos las iniciativas de Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos y Chile. La diferencia que tenemos con otros países que tiene la incorporación también de presencia femenina en los directorios. Y vemos cómo la ley de cuota también ha aumentado el porcentaje de participación a lo largo de los años. Y en los países que sí se ha implementado la ley de cuota, inmediatamente vemos un grado inmediato de modificación de los porcentajes de participación en los directorios. Y esto no solamente es en el directorio. Cuando uno dice que vamos a hacer palanca o vamos a hacer finalmente tracción para directorio, lo que estamos dando es posibilitando a mujeres también a puestos de altas direcciones, ¿no? Porque finalmente necesitas más mujeres para poder seguir incorporando y generando el desafío de tener mujeres a nivel del directorio. Algunos países con cuotas obligatorias que están a continuación, somos uno de los pocos probablemente que vamos en vías de desarrollo y que no las tenemos, y que de alguna manera vemos que las directoras con conversaciones en salas de consejo hoy día prosperan más homólogamente con sus pares masculinos. Y una de las cosas que son relevantes también es que está comprobado en distintas investigaciones, los cuales dejo de referencia a todos los estudios que están a continuación, que mujeres en sala permite el que hoy día se pueda ver estrategia corporativa, cambio climático, igualdad de ingresos como temas relevantes a poder revisitar. Impacto ley de cuota. Quizás uno de también los temas relevantes en poder entender respecto de la ley de cuotas es que si realmente hoy día hay mujeres para poder incorporar al directorio, y si es que existe el número de mujeres para poder tomar los puestos que serían necesarios. Hoy día el Instituto de Directores cuenta con 178 mujeres certificadas por el IOD de Londres, con competencias que indican que sí pueden ser directoras de compañías, tanto nacionales como extranjeras. Muchas de nuestras alumnas también ya forman parte de directorios de empresas cerradas, por ejemplo, y eso implica que sí hay mujeres para poder conformar, que es el gran dilema, si sabemos o no, si tenemos mujeres para poder cumplir la cuota, aunque sea a lo largo del tiempo. Por lo tanto, eso indica que sí hay una lista de mujeres y estamos dispuestos también a seguir desarrollando un proceso con digitalización para poder tener estos currículum que sean digitales para todas las compañías abiertas, ¿sí? No sé si les gustaría abrir la conversación, si hay algunas preguntas particulares respecto de la conformación de directorio. Muchas gracias por la presentación. Aquí algunas diputadas ya están pidiendo la copia de la presentación por interno, porque evidentemente son datos muy importantes, un poco impresionantes también desde otro punto de vista, sobre todo el porcentaje que tenemos actualmente en nuestro país, que es bajito, un 10%, eso llama mucho la atención. Pero son buenas noticias desde el punto de vista también del trabajo que se ha ido realizando y que efectivamente estas mujeres existen, como decía usted, y eso obviamente es algo que hay que poner en valor. Yo quiero dejar abierta la palabra al resto de las diputadas por si quieren hacer alguna pregunta, consulta. De lo contrario...
Diputada Olivera tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, yo también sumarme a las palabras, bueno, saludar a todos y todos quienes se encuentran presentes, agradecer la presentación. Creo que tiene datos muy importantes, como bien dijo la presentadora, un 10% de representantes de mujeres en directorio. Creo que marca un gran desafío para nosotras y para todo el país en realidad. A mí una de las preguntas que quisiera hacerle es, dentro de los datos que entregó, y alcancé a leer ahí que era Francia el país que tiene, a través de la ley, obligatoriamente, tiene un 40%, quizá un poquito más de 40% de este número alcanzado. La pregunta es, más o menos, ¿cuántos años se tomó, por ejemplo, ese país y los que están más avanzados en esta materia en lograr, primero, tener una ley y, en segundo lugar, alcanzar el número de cuotas propuestas a través de la legislación? Sí, no todos los países, muchas gracias por la pregunta. No todos los países han tomado la gradualidad como se está haciendo hoy día. Yo creo que en Francia el hecho de que saliera la ley y se implementara en un plazo de 2 años permitió subir rápidamente la cifra a un 44%. O sea, antes de tener el proceso en el año, si bien la brecha era mucho más corta, había un 34%, llegaron a un 40% en 4 años. Lo que pasa es que no tienen como explicar lo que de alguna otra manera en Chile ha ido pasando, en que las normas 385, 461, todas explique el por qué usted no está cumpliendo. Lo que importa de la cuota es llegar a decir, usted no cumple y tiene sanción. Y probablemente en esos países donde se ha sido mucho más riguroso y finalmente las compañías han tenido que tomar el acento y finalmente dar por cumplida la ley. Y no solamente es explique por qué no tengo el 40% de mujeres en el directorio. ¿Sí? Yo creo que la gradualidad ya implica una flexibilidad que no es menor y permite que en 4 años las compañías puedan ponerse al día, y hoy día ya tenemos lindos ejemplos de compañías abiertas a la bolsa como es CAP, por ejemplo, que no solamente tienen una mujer, tienen 3 mujeres, y así también entiendo que se han reunido con otras compañías que ya tienen en SMU una presidenta mujer, y yo creo que hay de alguna otra manera ya motivos para poder decir de que sí es posible poder ejecutarlo y con gradualidad muchísimo más. ¿Ya? Perfecto. Sí. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Subsecretaria tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, aprovecho también de saludar a las demás diputadas. Quiero también agradecer la rapidez de la nueva convocatoria de esta comisión, dado que se tuvo que suspender la pasada. Agradecer también la presentación. Creo que son datos muy ilustrativos y un poco siguen la lógica de la vez que vinimos junto con el ministro y la subsecretaria a presentar el proyecto en el ánimo de poder recabar toda la información que sea pertinente, escuchar también en audiencia a todos las y los actores que son relevantes para esta conversación. Yo solamente quiero sumar 2 puntos que creo que son relevantes para poder ir también construyendo lo que la presentación anterior muy bien subrayaba. Y es que, y también en línea con lo que la diputada Olivera preguntó, porque creo que es bien interesante ver cómo ha sido la transición de los países que han adoptado legislaciones como la que nosotros estamos proponiendo, obviamente entendiendo las particularidades, como nosotros les mencionamos la vez que vinimos a presentar el contenido de este proyecto de ley. Nosotros estamos haciendo una innovación en los modelos que se han utilizado en distintos países para poder avanzar en mayor incorporación de mujeres en los directorios, haciendo un mix desde un modelo de cuota sugerida a un modelo de cuota requerida. Creemos que eso es un buen mix porque nos va a permitir durante este año los años de cuota sugerida ir recabando no solo información, sino que las empresas también van a ir aprendiendo a ver cómo se tiene que hacer un acomodo dentro de los gobiernos corporativos de las empresas. Pero siguiendo con lo que estábamos conversando, Francia, en el año 2010, que fue el año cuando se incorporó, entiendo, la ley de cuotas, tenía una participación de mujeres de solamente un 12%, el año 2010. Uno podría decir que el año 2010, claro, hay ciertas consideraciones que pueden
eso no me voy a hoy día adelantar a decir si es que, por ejemplo, ciertas características, ya sea del mercado laboral o bien de la organización industrial de ciertos sectores, era similar o no era similar a Francia de 2010 con hoy día Chile del 2022, pero de todas formas es importante mostrar que no hace tanto tiempo Francia, y no solamente Francia, sino que también Austria tenía un 8.7% de participación de mujeres en directorios, Italia tenía una participación de solo 4.5% en el 2010 y en solamente una década saltó a una participación de casi el 40%. Y esto es justamente importante porque nosotros, como hemos dicho varias veces, que estamos proponiendo un modelo que es gradual, pero que es consistente y que quiere avanzar de forma decidida a la mayor incorporación de la mujer en los cargos directivos, y es así como hoy día la evidencia nos muestra que es finalmente la manera más efectiva de poder avanzar a esto. Y solamente para terminar, quiero comentar algo que probablemente ha sido ya motivo de conversación en esta comisión, que tiene que ver con los resultados de el informe de brechas de género del Foro Económico Mundial, que algo que estuvimos viendo en las noticias cuando salió, que fue hace un par de meses. Chile está en el lugar 47, aumentó un poquitito en su índice, pero este indicador de brechas de género está compuesto por 4 subíndices. Uno de los subíndices que compone este indicador es el empoderamiento político de las mujeres, en donde Chile, si bien en promedio está en el lugar 47, en este subíndice está en el lugar 34, si es que no me equivoco, en donde comparte puestos con países que justamente tienen brechas más similares en los otros indicadores. Pero cuando uno se va al índice de participación y oportunidades económicas de este subíndice, estamos en el lugar 105, compartiendo fila con El Salvador, con Malawi y con Ghana. Entonces, cuando uno desagrega finalmente este indicador que a nosotros nos pone en el lugar 47 y pone, por ejemplo, tanto el empoderamiento político versus las oportunidades y participación económica, hay una distancia muy importante. Y eso significa, y es así como nosotros lo hemos tomado como ejecutivo, que hay un espacio importante para poder romper con esta brecha, con este techo de cristal, y la acción afirmativa ha demostrado ser muy útil y muy efectiva para poder cerrar estas brechas. Y solo terminar que este informe lo que dice es que vamos a demorarnos más de 120 años en cerrar las brechas de género en toda la completitud. Por lo tanto, la acción afirmativa sin duda es importante para que no seamos solo nosotras las que estemos vivas cuando esto ocurra, sino que también las generaciones que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria, por estos datos. Son buenísimos, creemos que son súper relevantes para esta comisión en general. Y queríamos pedirle si nos puede hacer llegar también el documento para que nosotras podamos tenerlo dentro de nuestra biblioteca virtual que tenemos de las diferentes presentaciones de las distintas comisiones. Diputada González, tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Bueno, agradecer la exposición, también agradecer la informe que nos da también la subsecretaria. Interesante también ver el tema de los tiempos, ¿cierto? O sea, los tiempos que se mencionan son impensados hoy día, que nosotros nos proyectemos con esos años o décadas para poder igualar la brecha de género. Y también interesante ver que hoy día hay un tema más político, digamos, en cuanto a la forma de la legislación para cortar estas brechas, que un tema de disponibilidad de mujeres o de las mismas capacidades de las mujeres para poder entrar en estos altos cargos directivos. Y en esa línea me gustaría hacer 2 consultas. Hace algún tiempo se vino trabajando con la incorporación de la norma 3262 como un sello, digamos, en las empresas, que es voluntario. O sea, las empresas se certifican bajo la norma 3262 de forma voluntaria. Entonces me gustaría, si la comisión lo tiene a bien y usted, presidenta, poder mandar un oficio para que se nos dé cuenta de cuántas empresas son las que se han certificado con ese sello. Y también en esa misma línea, un poco apelando también a este cambio cultural y de paradigma, saber si la subsecretaria tiene información o se está trabajando también en esa línea de cuántas empresas estarían dispuestas de forma voluntaria a poder incorporar esta normativa, así como se ha hecho, ¿cierto?, con el sello 40 horas, que las empresas lo han incorporado, a pesar de que todavía no sale la legislación, ya lo han incorporado de forma voluntaria, entendiendo también que todos los beneficios y toda la
la capacidad de adaptabilidad que van a tener que enfrentar las empresas y eso conlleva este principal beneficio que era la complementación de miradas en torno a las distintas problemáticas. Eso serían mis dos consultas, Presidenta, y bueno, agradecer nuevamente la presentación. Gracias, diputada González. ¿El oficio quién sería? Eso no lo escucho. El oficio, entiendo que el CERNAMEC es el que ha estado encargado de poder certificar voluntariamente a las empresas en la norma 3262. Perfecto. Entonces, ¿habría acuerdo para oficiar? A mí me parece que está buena la idea de la diputada. Sí, ya. Acordado. Y respecto de las preguntas, subsecretaria, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, diputada González, muchas gracias por las preguntas. Efectivamente creo que es muy útil que puedan oficiar o también invitar a la comisión a distintos actores, porque creo que, y también de distintas entidades públicas que han sido partícipes de este proceso. Justamente creo que es la CMF, no solamente para que pueda contar los detalles quizás más técnicos del proyecto y del articulado que nosotros estamos proponiendo, sino que también ellos den cuenta de cómo ha sido la implementación de la norma que siempre, se me olvida el nombre, la 461, ¿cierto? Porque por los números me equivoco, que finalmente da es bien ilustrativa para poder mostrar otros indicadores de igualdad de género que están ocurriendo dentro de la empresa y que va a ser también y que se convirtió en un buen pavimento para poder avanzar en lo que nosotros estamos proponiendo acá. Y respecto a los tiempos y los plazos que la diputada González también mencionaba, creo que es importante mencionar algo que yo creo que comentamos también la vez que tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto en esta comisión, es que efectivamente los datos que hoy día rondan dando cuenta de cuánto tiempo nos vamos a demorar en cerrar la brecha de género en distintos indicadores, o sea, tanto la OCDE, el Foro Económico Mundial, también distintas instancias acá en Chile tienen datos un poco distintos. Lo importante es entender que el diseño que nosotros estamos proponiendo en este proyecto toma en cuenta las particularidades que tiene también los gobiernos corporativos y las empresas de nuestro país. O sea, el que nosotros estemos proponiendo una fase de cuotas sugeridas, que por una parte tiene 3 años de una sugerencia de cuotas de un 20% y otros 3 años de 40% no es antojadiza, sino que tiene que ver con cuál es el periodo máximo que tienen las sociedades anónimas para poder renovar los directorios. Entonces, efectivamente, hay que hacer pertinente el diseño y el objetivo máximo que tiene este proyecto para poder incorporarlo a la realidad que tiene nuestro país y de esa forma avanzar en este mix de gradualidad, pero también de paso decidido a cerrar las brechas de género en un plazo que a todos nos parezca razonable. Muchas gracias, subsecretaria, y atendido que hace un rato acordamos que venga la Comisión de Mercado Financiero, quizás en ese minuto ellos pudieran hacernos mención de lo que nos consulta la diputada González, así que aprovechamos de mandarle el recado acá a través de la comisión del video. De todas maneras, le vamos a hacer llegar igual una nota para que lo traigan el día que ellos vengan a exponer. Así que muchas gracias y pueden ya, los dejamos en libertad de acción para que puedan hacer sus respectivas labores. Vamos a proceder al punto 2 de la tabla. Muchas gracias. Vamos a proceder a el punto 2 de la tabla, que es continuar con la discusión general y votar la idea de legislar el proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Emilia Schneider, María Francisca Bello, Claudia Mix, Erika Olivera, Maite Orsini, Camila Rojas, Daniela Serrano, Carolina Tello y de los diputados Eduardo Cornejo y Juan Santana, que regula los derechos de estudiantes de educación superior en situaciones de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependiente. Boletín número 15.221-34 con urgencia calificada de simple. Atendido que hoy tenemos una particularidad y que es que la sesión parte a las 4:30 y no a las 5, les vamos a pedir a ambos expositores que por favor hagan su exposición dentro de 10 minutos para que así podamos proceder a votar antes de que termine la sesión. Así que vamos a partir por doña Rosario Corbalán,
Ella es asesora legislativa de Comunidad y Justicia y le dejamos la palabra para que pueda proceder a su exposición. Ahí sí, ya. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio saludo también al resto de las diputadas que están en esta comisión, a quienes nos acompañan del Ejecutivo por Zoom y a todos quienes nos están viendo. Esta exposición va a ser muy breve, así que me voy a tener a los 10 minutos. La quiero dividir en dos partes. Primero, señalar algunos motivos por los que creemos que este proyecto debe ser aprobado en general. Para sorpresa de la diputada Schneider, por su intermedio, presidenta. Vamos a exponer algunos de esos motivos y luego en una segunda parte vamos a hacer algunos aspectos críticos al proyecto de ley. Sí. Bien, entonces, para empezar por los motivos para aprobar en general. Creemos que este proyecto de ley va en la línea correcta en el sentido de salir de la lógica individualista que se ha visto en otros proyectos de ley y que considera la maternidad y la paternidad como un bien y por esa consideración es que los protege mediante este articulado. Y en ese sentido, el proyecto de ley establece muchas medidas beneficiosas para las mujeres embarazadas, para las madres de hijos ya nacidos, para los padres y otras personas que tienen que cuidar a una persona dependiente y entonces buscan conciliar, como bien dice el título del proyecto, la vida familiar con la vida académica. Esa búsqueda de conciliación es ya un punto notable porque entiende que la conciliación con la vida familiar y por lo tanto la familia son bienes que el Estado y las leyes tienen que resguardar, tienen que proteger con especial celo. Bien, y proyectos de ley como estos dan por un lado un mensaje y por otro lado dan medidas concretas. Entonces se cumple con esta doble finalidad de que por un lado se cumple la función pedagógica de la ley, de dar este mensaje a la ciudadanía, y por otro lado también no se queda, por decirlo de forma coloquial, solo en palabras bonitas, sino que son medidas muy concretas que permiten facilitar o promover los estudios de estas, podríamos decir, personas cuidadoras, para no enumerarlas todas de nuevo. Bien, como adelanté, este tipo de proyectos permite dejar de lado la lógica individualista que impera en otros proyectos de ley y considera o nos recuerda, por decirlo de alguna forma, que es valioso cuidar, que es valioso ser para otros, que es valioso dar vida y eso no puede ser indiferente al Estado y no puede ser indiferente a las leyes y por eso consideramos que es conveniente que a través de medidas positivas y no solo de abstención, que a través de medidas positivas se promueva esta cultura, podríamos llamarla de desensimismamiento. Bien, y por otro lado, otro punto destacable, ya aterrizando más al articulado, es que este proyecto de ley, en línea con varios otros cuerpos legales de nuestro ordenamiento jurídico, reconoce que el no nacido es un hijo y es una persona. Entonces leo el artículo 9 del proyecto que dice que la estudiante embarazada puede eximirse de actividades nocivas para su salud, la de la estudiante, o la de su hijo en gestación. Este lenguaje va en línea con otros cuerpos legales como la Declaración de los Derechos del Niño, el Código del Trabajo, el Código Sanitario, la Ley sobre Abandono de Familia y Pensiones Alimenticias, entre otros. Bien, entonces por todos esos motivos creemos que es relevante que el proyecto se apoye, o sea, que se apruebe en general y pueda seguir avanzando para que se pueda promover esta cultura contraria al individualismo y que permita facilitar el hacer compatible este cuidado con los estudios universitarios. Y ahora pasando a la segunda parte, algunos comentarios sobre puntos específicos del proyecto que nos resultan preocupantes. Me quiero detener específicamente en el artículo 4 del proyecto, porque si bien creemos que la mayoría del proyecto se orienta a facilitar la compatibilización entre maternidad o paternidad o el resto de los cuidados y estudio, en realidad este artículo 4 pasa prácticamente a asegurar un resultado académico y eso nos parece preocupante. Entonces lo voy a leer para que podamos analizar por qué yo sostengo que prácticamente se busca asegurar un resultado académico. El artículo señala que las instituciones de educación superior no podrán condicionar el ingreso, permanencia, egreso, licenciatura o titulación de estudiantes en situación de embarazo, maternidad, paternidad o que detenten el cuidado personal. Y el problema de ese artículo es que si vemos su literalidad, se desprende que un estudiante que se encuentra en alguna de estas situaciones tiene que ser admitido, tiene que permanecer, tiene que egresar,
tiene que asegurarse finalmente su titulación sin que la institución de educación superior le pueda imponer condiciones. Eso al menos es lo que dice literalmente el artículo. Entonces, pareciera que si nos remitimos a la literalidad, no se podría exigir, por ejemplo, la aprobación de ramos, la obtención de un determinado puntaje para el ingreso, como se exige en general a cualquier estudiante para ingresar, permanecer o egresar de una institución de educación superior. Y esto se da porque no se especifica en el artículo 4 que este no ingreso, no permanencia, no egreso sea en razón del embarazo, en razón de la maternidad, en razón del cuidado. Entonces, ello, como es lógico, puede dar paso a situaciones injustas, por lo que nosotros sugeriríamos, y solo a modo de ejemplo, para no excederme de mis facultades de simplemente venir a exponer, es que fuera una redacción más o menos así. Lo digo como ejemplo para que se entienda el punto. Que dijera, no podrán condicionar el ingreso en razón de su embarazo, maternidad, paternidad o por detentar el cuidado personal. Y así lo que se puede hacer es evitar una discriminación arbitraria. Exacto. Entonces, como dije, resultaría inconveniente e injusto que a estos estudiantes no se les pueda imponer ninguna condición para ingresar o egresar. Bien, y otro aspecto en que creo que vale la pena detenerse, que a nuestro parecer es algo más prudencial y no es tan preocupante como el mencionado artículo 4, es que hay algunas medidas que podrían ser demasiado específicas atendida la autonomía universitaria. Como dije, nos parece positivo que no se vea que esta autonomía universitaria es infinita, por decirlo de alguna forma. Tiene que tener se tienen que imponer algunas obligaciones uniformes para que no quede a criterio de cada universidad cómo va a tratar la situación de las mujeres embarazadas, pero tampoco se puede desatender que la autonomía universitaria existe y está protegida jurídicamente. Por lo tanto, aquí es bueno recordar que la ley tiene que ser general y abstracta, y solo a modo de ejemplo, creemos que es positivo, por ejemplo, que la suspensión de estudios, como dice una de las medidas, no esté afecta al pago de arancel, no genere deudas ni intereses asociados, además de asegurar que no se pierdan los beneficios como becas o gratuidad. Pero si vemos, por ejemplo, una medida que podría ser en exceso específica, es la de imponer por ley que las universidades deban dar prioridad en la inscripción de asignaturas a todo este grupo de alumnos. Eso podría ser un ejemplo de algo que excede o que vulnera ilegítimamente la autonomía universitaria y que podría ser mejor que quedara a criterio de cada universidad ver el caso concreto. Pienso, por ejemplo, en alguna universidad que pueda preferir dar prioridad académica a, no sé, un estudiante en silla de ruedas, un estudiante con con alguna discapacidad. En cambio, imponer por ley que va a ser este grupo de personas el que tenga prioridad en la toma de ramos, pudiera ser algo que vulnera la autonomía universitaria. En conclusión, creemos que este proyecto de ley presenta aspectos positivos y que hay algunos que sería bueno revisar en la tramitación en particular. El articulado promueve la paternidad responsable, reconoce en la maternidad un bien que debe ser protegido y apoyado por el Estado, y en el hijo un individuo distinto a la madre que debe también ser cuidado y que contribuye a que las mujeres embarazadas tengan condiciones más favorables para ese embarazo. Por esa razón recomendamos aprobarlo en general y hacer algunas modificaciones en la tramitación en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Como lo dijimos hace un rato, justo acordamos el plazo para las indicaciones para la primera semana de enero, así que ahí podría trabajarse, por supuesto, los aspectos que usted menciona. Vamos a dar la palabra entonces al vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, don Sebastián Ramos Ortiz, quien participa de manera telemática ya que viajó el miércoles pasado y bueno, se tuvo que suspender la sesión por el tema de la votación de reajuste sector público. Estuvo acá, así que ahora lo tenemos vía telemática. Sebastián, por favor, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta y a la honorable diputada, pero en este caso va a hablar la presidenta de la federación. Ella va a estar a cargo de hablar sobre el proyecto y la importancia del mismo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted y bueno, bienvenida la presidenta entonces para que pueda darnos su opinión respecto de este proyecto. Ya, hola, buenas tardes a todas las diputadas presentes y muchas gracias a la presidenta de la comisión, Carolina Tello, por la invitación. Me presento, soy Valesca Calderón, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena y activista de la plataforma Tremendas. Como federación con una perspectiva feminista consideramos que este proyecto de ley es crucial y de igual forma
creemos que va en una buena línea. De todas formas, también tenemos unos comentarios que hacer al respecto del proyecto, que son los siguientes. Destacamos la corresponsabilidad parental a lo largo del proyecto, ya que responde a las demandas actuales no solo de la comunidad estudiantil, sino que además de forma global, siendo uno de los pilares de este proyecto. Además, es destacable fomentar a través de esta iniciativa la responsabilidad que incumbe a ambos padres durante la crianza de un hijo o de una hija, al igual que en su educación. De igual manera, se acentúa la preocupación por proteger los intereses y derechos de ambos padres, además de proteger los derechos e intereses del niño o de la niña. La implementación de este proyecto de ley contribuye a promover la corresponsabilidad parental de los nuevos roles, compartiendo las funciones de crianza y educación de sus hijos e hijas, entendiendo que la responsabilidad recae en ambos padres, procurando por el bienestar principalmente de sus hijos e hijas, al igual que de los estudiantes. Creemos necesario que se especifique que este proyecto también incluya posgrado, ya que en algunas casas de estudio ocurre esta diferencia cuando para nosotros la comunidad estudiantil solo entramos los que somos estudiantes de pregrado y posgrado, pero algunas casas suelen hacer esta diferencia y entonces creemos que es necesario especificarlo en el proyecto de ley. En cuanto al artículo 8, en el cual dice que la o el estudiante en situación de embarazo, maternidad, paternidad o que detente el cuidado personal de un menor o de una persona dependiente podrá postergar o suspender sus estudios, manteniendo su condición de alumno regular de la institución. Ante este artículo queremos decir que al seguir siendo alumno o alumna regular, consideramos pertinente definir bien que esto no afectará a la gratuidad, ya que en muchas instancias hay que hacer el congelamiento de este beneficio. Por ende, es ideal evitar que por estar en un año de postergación, al llegar a último año se le haya acabado su gratuidad, por ejemplo, ya que si no se congela el beneficio y sigue siendo alumno regular, puede haber se quita el beneficio. Por lo cual, si se pierde un año, ya se perdería un año de estudio y de gratuidad. O si no, especificar que el estudiante tiene que, por su propia cuenta, congelar este beneficio. Teniendo en cuenta las problemáticas económicas que poseen algunos estudiantes, es fundamental que los beneficios internos que posee la o el estudiante no sean revocados a pesar de su postergación. Además, consideramos pertinente especificar quiénes se harán cargo de otorgar estos beneficios en el caso de que las universidades que presentan problemas económicos. Por otro lado, tal como se menciona en el artículo 7, se entenderá por prenatal y maternal y postnatal parental aquel periodo que el estudiante quedará eximido de asistir presencialmente a clases y tendrá un calendario especial de evaluaciones y actividades, así como un plan mínimo de notas y contenidos acordado en conjunto con las autoridades académicas de la institución que permita compatibilizar la continuidad educativa con el cuidado del lactante. En cuanto a este artículo, consideramos que es necesario especificar el plan mínimo de notas, los plazos establecidos para informar, pensando en la carga académica que puede significar para la o el estudiante el estrés y que puede ocasionar esta situación, lo cual puede resultar siendo perjudicial para la salud de la madre como de su hijo o hija. De igual manera, consideramos pertinente establecer plazos especiales para postergación en estos casos, ya que, como sabemos, existen plazos preestablecidos por las universidades para la postergación de estudios, por lo cual nuestro alcance está en la línea de flexibilizar estos plazos en situaciones que se consideren necesarias. Haciendo referencia al artículo número 14, las instituciones de educación superior propondrán proporcionar dentro de sus dependencias un sistema de salacunas y jardines infantiles para el cuidado de los hijos menores de 2 años de sus estudiantes. En cuanto a este artículo, consideramos pertinente definir un porcentaje de cupos disponibles para hijas de estudiantes en estos establecimientos, ya que se da por el tema de que se tiene que implementar dentro de la universidad, y si no se implementa, que sea una institución externa a la universidad, pero creemos que es necesario que se diga que van a existir ciertos cupos para los estudiantes y eso. Además, consideramos que es necesario precisar quién va a fiscalizar que las universidades estén cumpliendo con estas consideraciones. Como una opción sería la Superintendencia de Educación Superior, que dentro de los criterios de la acreditación de la CNA también esté incluido. Esos serían nuestros comentarios al respecto como Federación y Vocería de Confech en cuanto a este proyecto de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, Valesca. También saludamos a Rocío Lecaros, que también es vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, que la veo ahí conectada. Le mandamos un saludo también. Y bueno, por supuesto agradecer la presentación y también las sugerencias que se hacen, que nos parecen sumamente atendibles. De hecho, lo estábamos conversando aquí mientras usted estaba haciendo los dos puntos, digamos, principales que ha señalado, así que nos parece muy importante su presencia para poder incorporar justamente, como decíamos aquí también con la otra invitada, a través de indicaciones justamente estas mejoras al proyecto. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias por nuevamente conectarse y bueno, ahora nos tocaría lo que nos convoca, que es lo principal para poder seguir adelante con este proyecto, que es la votación. Así que pregunto eso mismo, si alguna diputada quiere hacer uso de la palabra. Diputada Camila Rojas tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Bueno, agradecer a Rosario y también a los chicos del CONFECH y específicamente de la Federación de la Universidad de La Serena. Quisiera mencionar, bueno, yo he estado en la tramitación de varios proyectos ya porque este es mi segundo periodo y quiero decir que en este proyecto las invitadas e invitados han sido especialmente aplicados, revisando los proyectos y trayéndonos sugerencias, lo que ha sido muy útil, así que en este caso, agradecer especialmente a quienes asistieron el día de hoy. Creo que son puntos muy atendibles, así que con la diputada Schneider y la diputada Tello ya estábamos viendo en qué vamos a transformar, digamos, esas indicaciones. Con la diputada Schneider venimos trabajando hace algunas semanas, así que lo de en razón de o poner una cuestión que no quede completamente literal, evidentemente lo vamos a tomar, y también lo referido al pre y posgrado, que no habían aparecido, digamos, en las sesiones anteriores, pero que serían puntos bien relevantes para complementar el proyecto. Así que agradecerle y sobre todo nuevamente señalar que lo referido a conciliación y corresponsabilidad, el que podamos estar dando esa discusión es súper importante, y yo le vuelvo a agradecer a usted, presidenta, también por su buena disposición y en definitiva por haber puesto este proyecto rápidamente en tabla, que hoy día lo podamos votar en general y ojalá lo podamos sacar prontamente para que se vaya a la sala. Así que agradecerle. Muchas gracias a usted por sus palabras, diputada Rojas. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Entonces vamos a proceder, secretaria, a tomar la votación en general del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas que mencionamos al inicio, que regula los derechos de estudiantes de educación superior en situaciones de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependiente. Pido a las diputadas que están por Zoom que prendan las cámaras para poder participar de la votación. Diputada Barchesi, su cámara. No voy a dejar el pan. Diputada Bello. A favor. Diputada Bravo, no está. Diputada González. A favor, secretaria. Diputada Medina. A favor. Diputada Morales, no está. Diputada Olivera. A favor. Diputada Orsini. Quiero justificar brevemente mi votación. La maternidad, presidenta, tiene que ser deseada y tiene que ser digna. Por eso quiero celebrar que estemos hoy día aprobando este proyecto de ley que viene a saldar una deuda con las mujeres jóvenes, estudiantes, madres que sabemos han tenido que cargar con tener que pedir permiso muchas veces a los profesores para poder ingresar con sus hijos e hijas a las salas de clases, que no han tenido acceso a pre ni postnatal y que han tenido que ir hasta los 9 meses de embarazo con sus hijos en sus vientres y luego a las pocas semanas tener que volver a estudiar. Y eso impacta directamente tanto la vida de las madres
estudiantes como también en la de los niños y niñas. Yo personalmente fui hija de una madre universitaria, eso sí, en la etapa secundaria, en el colegio, y me tocó después acompañar a mi madre a la universidad también, a las salas de clases, y, y sé lo difícil que fue para ella y para nosotras. Así que les agradezco a las compañeras por haber presentado este proyecto de ley y también por la mía y por las madres que les ha tocado vivir aquello. Estoy muy, muy feliz de votar a favor de este proyecto de ley. Diputada Romero. A favor. Diputada Schneider. Sí, yo también voy a tomarme un tiempo para argumentar, secretaria. Bueno, primero agradecer a la comisión que haya un apoyo tan transversal al proyecto que presentamos junto a las diputadas. Este es un proyecto que al menos para mí, además de compartir la experiencia de la diputada Orsini, yo también nací cuando mi mamá era estudiante universitaria, que al menos a mí, a la diputada Rojas, nos hace mucho sentido porque tiene que ver con la trayectoria política que teníamos nosotras también antes de llegar al Congreso. Nos tocó ser parte del movimiento estudiantil, como dirigentes, pero también como una estudiante más que muchas veces veíamos que este tipo de luchas por la educación no sexista, por el reconocimiento de los cuidados en el ámbito de la educación, de las maternidades, paternidades, etcétera, es una lucha que muchas veces queda invisibilizada, queda postergada, y yo creo firmemente que esto es parte de construir efectivamente una educación que sea un derecho, donde quepamos todas las personas, y sobre todo esto también es un desafío para la educación pública, que en su carácter de público, digamos, donde todas y todos cabemos sin importar consideraciones, este tipo de proyectos cobran una especial relevancia, así que comprometerme también con que vamos a incorporar las sugerencias, las mejoras que se nos solicitaron acá en la comisión. Muchas de ellas tienen mucho sentido y avanzan en enriquecer el proyecto. También esperamos con muchas ansias los aportes del Ejecutivo y nada, solamente agradecer también por su intermedio, Presidenta, no sé si alguna vez lo verán, pero a las organizaciones que han trabajado con nosotras en este proyecto, a la organización de madres que a mí me propuso esta idea, maternidad, vida y... No, sí, maternidad, vida y mujer, efectivamente, me había enredado. A la Confech, por supuesto, por su aporte, y también, bueno, a todas y todos quienes pudieron hacerse parte de la tramitación. Así que muchas gracias, Presidente, y qué gusto que podamos avanzar en este proyecto. Por supuesto, mi voto es favorable. Diputada Veloso. A favor. Diputada Valls, no está. Diputada Barchesi, que ha salido de Zoom. Presidenta. A favor, mi voto, secretaria. Aprobada entonces por unanimidad la idea de legislar. Bueno, con mucha alegría les comunicamos entonces a través de este video a quienes puedan estarlo viendo en este momento y también a quienes lo van a ver después, que ha sido aprobada esta idea de legislar, y en la primera semana de enero, el día 4 de enero, vamos a empezar la tramitación en particular para que podamos ir revisando las indicaciones que se nos han propuesto. Por supuesto, están todos y todas cordialmente invitados a seguir la tramitación hasta que lo podamos despachar a la sala. Así que muchas gracias a todas por estar, muchas gracias por venir en este día lunes a sesión especial, muchas gracias a la diputada Camila Rojas, a la diputada Emilia Schneider, que son las autoras principales de este proyecto. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Bien.